En esta lección vamos a discutir el tema de análisis factorial exploratorio. De acuerdo con Kabakov, el análisis factorial exploratorio es un conjunto de métodos diseñados para descubrir la estructura latente que subyace a un conjunto de variables. Busca un reducido conjunto de constructos subyacentes o latentes que explican la relación entre variables manifiestas u observadas. Por ejemplo, identificar si hay actitudes latentes diferentes respecto de las opiniones de las personas en relación a la distribución de roles de cuidado y trabajo en el hogar. Para tener un ejemplo de esta técnica, vamos a utilizar algunas de las preguntas de la encuesta sobre roles de género del 2012 que vimos en la lección pasada. En este caso son las preguntas de la batería 6 y 7 de la encuesta, que provienen originalmente del International Social Survey. La batería 6 y la 7 son escalas tipo Likert, que buscan ver si la gente está de acuerdo o en desacuerdo respecto de opiniones acerca del rol que tienen los hombres, las madres y los padres en las tareas de cuidado de los hijos o de trabajo, ¿no? En la pregunta 6, la batería 6 pregunta si la gente está de acuerdo o en desacuerdo con que una madre que trabaja puede tener con sus hijos una relación tan cálida y estable como una madre que no trabaja, si es probable que a un niño en edad preescolar le perjudique que su madre trabaje, cuando una mujer tiene un trabajo a jornada completa la vida familiar se perjudica, trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quiere es formar un hogar y tener hijos, ser ama de casa es tan gratificante como trabajar por un salario, y la batería 7 tiene dos ítems. Tanto el hombre como la mujer deberían contribuir a los ingresos familiares, el deber de un hombre es ganar dinero y el deber de una mujer es cuidar de su casa y su familia. Como se ve, todos estos ítems apuntan a roles tradicionales o cuestionamientos de roles tradicionales de hombres y mujeres respecto de el hogar y el trabajo. Vamos a cargar los datos y acondicionar las variables. La sintaxis completa está al final del documento que acompaña a esta presentación. Y lo primero que vamos a hacer, como hemos visto en lecciones precedentes, es acondicionar los datos para que puedan ser sometidos al análisis que vamos a emplear. En este caso, lo primero que hay que hacer es recodificar los valores de las variables para que las categorías estén ordenadas. Por ejemplo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, que es la quinta categoría, debería estar al medio, ¿no? La categoría número 5 es ni de acuerdo ni en desacuerdo. La 1 y la 2 es muy de acuerdo, muy en desacuerdo, perdón, muy de acuerdo, de acuerdo. La 3 es la 3 es en desacuerdo y la 4 es muy en desacuerdo. Entonces lo que vamos a hacer es recodificar los valores para poner la categoría número 5, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en el medio. Las categorías en desacuerdo las vamos a convertir en valores negativos. Las categorías de acuerdo las vamos a convertir en valores positivos, y las respuestas no sabe, no precisa, las vamos a poner como missing values. La sintaxis completa está al final del documento correspondiente. Una vez que hemos acondicionado los datos y generado una matriz de variables que contiene las variables con las cuales vamos a trabajar, al igual que en el análisis de componentes principales, tenemos que decidir cuántos factores extraer. Y como en el análisis de componentes principales, también tenemos como criterio para escoger la cantidad de factores a extraer el tomar como referencia los autovalores o eigenvalues de los factores comunes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando se trata del análisis de componentes principales, extraemos los componentes que tengan autovalores mayores a 1. Cuando se trata de análisis factorial exploratorio, extraemos factores que tengan autovalores mayores a 0. En el siguiente gráfico de autovalores
la sintaxis se puede ver al final del documento correspondiente, se comparan los autovalores de la matriz de datos a partir del método de componentes principales y del método de análisis factorial exploratorio. Este gráfico nos va a ayudar a decidir cuántos factores extraer. En ambos casos el resultado sugiere extraer 3 factores, ¿no? En la parte de arriba del gráfico, acá lo que tenemos que fijarnos es la línea azul o celeste, que son los resultados usando los datos actuales. En la línea azul, que tiene las X, es el resultado del análisis de componentes principales, y la línea azul que tiene los triángulos es el resultado del el análisis gráfico de autovalores utilizando el método de análisis factorial. Vamos a fijarnos en esta parte inferior del gráfico, esta línea azul, y acá observamos que de acuerdo con la línea azul tenemos 3 factores que tienen autovalores mayores a 0, ¿no? En el caso del análisis de componentes principales también tenemos 3 componentes que tienen autovalores mayores a 1. Entonces, usando el criterio de los autovalores, este resultado nos sugiere que el número de factores que pueden resumir o que pueden ser subyacentes al conjunto de los 7 variables originales con las cuales estamos trabajando es igual a 3. Con este análisis preliminar podemos ir a la extracción de factores no rotados. Acá tenemos la matriz de factores no rotados usando el método de máxima verosimilitud. En el análisis factorial exploratorio, un paso adicional al del análisis de componentes principales es escoger el método de análisis. En este caso va a ser el de máxima verosimilitud, que es el más comúnmente empleado. La sintaxis correspondiente está al final del documento. Usando este método, observamos que tenemos 3 factores que han podido ser identificados. En el primer caso tenemos la correlación, al igual que en el análisis de componentes principales, la matriz nos muestra el coeficiente de correlación de cada variable original con los factores extraídos, ¿no? Entonces, por ejemplo, observamos que en el primer factor el ítem P6D es el que tiene mayor correlación con este factor. El ítem P6D es trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quieren es formar un hogar y tener hijos. Ese es el ítem P6D. El otro ítem que está fuertemente asociado a este componente o este factor es el B y el 7B, el P6B y el P7B. El P6B es probable que a un niño en edad preescolar le perjudique que su madre trabaje. Y el P7B es el deber de un hombre es ganar dinero, el deber de una mujer es cuidar de su casa y su familia. Como ven, estos 3 ítems apuntan más bien a concepciones tradicionales de los roles de género. El segundo factor está fuertemente asociado al ítem P7A, que es tanto el hombre como la mujer deberían contribuir a los ingresos familiares, que es una concepción más igualitaria de los roles de género. Este ítem tiene más bien una correlación negativa con el primer factor. Y en el tercer factor lo que tenemos es también el ítem P6B y P6D, pero con signos diferentes. En total, estos 3 ítems, estos 3 factores extraídos pesan más que 0.
que es el autovalor que hemos decidido usar como punto de referencia. Y en conjunto, la varianza acumulada de la comunalidad de las variables, que es capturada por estos tres factores, representa el 33% de la varianza total. Siguiente paso será extraer una matriz de componentes rotados de factores rotados con la finalidad de purificar o clarificar los factores extraídos. Al igual que en el método, en el análisis de componentes principales, podemos usar un método ortogonal como el método Varimax. Si hacemos la extracción usando el método Varimax, se clarifican con mayor precisión tres factores. El primero, donde apuntan claramente dos variables, la P6B y la P6C, ¿no? El segundo, donde está más claramente una variable, que es la P6D, y el tercero, donde hay una tercera variable, que es la P7A. Entonces, recordemos, la variable P6B es probable que a un niño en edad preescolar le perjudique que su madre trabaje, y la P6C dice: cuando una mujer tiene un trabajo a jornada completa, la vida familiar le perjudica. Entonces, como vemos, este primer factor está asociado con una concepción negativa del efecto del efecto del trabajo de la mujer en la vida familiar. El P6D, el ítem dice: trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quiere es formar un hogar y tener hijos, que es una concepción tradicional de las expectativas de la mujer. Y el P7A, tanto el hombre como la mujer deberían contribuir a los ingresos familiares, es una concepción más igualitaria de, de los roles de género en el hogar. Al rotar los componentes, la proporción de la varianza explicada, la proporción de la varianza acumulada por estos tres factores llega a 1/3 de la varianza total de la comunalidad. Una manera más clara de observar los factores es un tema que no habíamos identificado, es que el segundo factor también está de alguna manera asociado con el ítem P7B, que dice: el deber de un hombre es ganar dinero, el deber de una mujer es cuidar de su casa y su familia, ¿no? Recuerden, el P6D es: trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quiere es formar un hogar y tener hijos. Eso también refleja una concepción tradicional de las expectativas de la mujer y de los roles de género. Una manera de presentar los factores extraídos es a través de este diagrama de solución de factores rotados usando el método Varimax. Entonces, acá observamos claramente que el primer factor extraído, el ML3, está asociado con los ítems P6B y P6C. Recordemos, P6B: es probable que un niño en edad preescolar se perjudique que su madre trabaje. P6C: cuando la mujer tiene un trabajo a jornada completa, la vida familiar se perjudica. Entonces, este factor tiene que ver con, digamos, el trabajo de la madre tiene consecuencias negativas
en la familia. Tiene consecuencias negativas en la familia. El segundo factor está, bueno, y acá observamos el nivel de correlación que tienen los ítems individuales con el factor extraído, que es bastante alto, 0.7 y 0.6 en el coeficiente de correlación. El segundo factor tiene que ver con los ítems P6D y P7B. P6D es trabajar está bien, pero que la mayoría de las mujeres realmente quiere es formar un hogar y tener hijos. P7B, el deber de un hombre es ganar dinero y el deber de una mujer es cuidar su casa y su familia. Acá se enfatiza los roles tradicionales. Y el factor 2 en realidad representa una sola variable, que es la P7A, que es tanto el hombre como la mujer deberían contribuir a los ingresos familiares. Esta variable lo que está identificando como factor diferenciado de los otros dos es una visión igualitaria de los roles de género. Recordemos que esta es una solución rotada, usando un método ortogonal, ¿no? Entonces vamos a llamar, esto es una solución ortogonal. Eso significa que al hacer la rotación lo que se está tratando es de separar lo más posible los factores, es decir, minimizar que los factores extraídos estén correlacionados. Entonces, acá la idea es tener 3 factores que no estén correlacionados. Otro método de extracción que se llama rotación oblicua es el método PROMAX. Cuando se usa un método oblicuo, la idea es permitir que haya cierta correlación entre los factores extraídos. La rotación oblicua es matemáticamente más compleja, pero puede ser una representación más realista de los datos, en la medida de que nos dice que la realidad es multidimensional y los distintos dimensiones de este fenómeno que estamos analizando están de alguna manera relacionados entre sí. Vamos a ir de frente a cómo se representa la matriz de componentes rotados con el método oblicuo PROMAX en el diagrama de solución. Acá lo que se observa es un factor claramente asociado a las variables P6B y P6C, que son aquellas variables que asocian el trabajo de la mujer con un elemento perjudicial de la vida del hogar. Otro factor, en este caso ya queda más separado, únicamente la P7A, que es tanto el hombre como la mujer puede contribuir a los ingresos del hogar. Esta es una visión igualitaria de las relaciones de género. Acá es el trabajo de la mujer es perjudicial a la vida familiar, y el P6D, que es trabajar está bien, pero lo que la mayoría de las mujeres realmente quiere es formar un hogar y tener hijos. Esta es una concepción tradicional de los roles de género. Y lo interesante de la rotación oblicua es que nos dice cómo están estos factores interrelacionados entre sí, ¿no? Por ejemplo, entre el primer factor, que plantea una concepción negativa del trabajo de la mujer para la familia, con el factor igualitario, el ítem igualitario, la correlación es negativa. Lo mismo sucede entre el ítem igualitario y la concepción tradicional. También es una relación ligeramente negativa, y hay una asociación positiva entre el tercer factor y el primero. Entonces esto nos da una representación más que puede ser algo más realista, pero la ventaja de la rotación oblicua es que nos presenta factores subyacentes más claramente definibles respecto de las otras variables, que
qué tipo de opción hay que emplear, todo eso depende de los objetivos de nuestro análisis. Muchas veces el análisis factorial no necesariamente busca representar un conjunto grande de variables en un conjunto más pequeño, sino más bien identificar si las variables que estamos midiendo son un reflejo o son indicadores de las dimensiones que nosotros estamos tratando de representar en nuestras herramientas de investigación. Es decir, cuando nosotros buscamos analizar un fenómeno complejo, como por ejemplo relaciones tradicionales o concepciones tradicionales de las relaciones de género, eso no se observa directamente, sino se observa a través de una serie de indicadores, y el análisis factorial nos ayuda, al igual que el análisis de componentes principales, a evaluar hasta qué punto los indicadores que estamos empleando son válidos tienen validez, es decir, representan adecuadamente el fenómeno que estamos tratando de medir. Ese es uno de los principales usos del análisis factorial. En el documento que acompaña a esta presentación se plantea una serie de ejercicios que buscan comparar resultados de la encuesta que hemos estado usando en esta lección y la lección anterior con los resultados de una encuesta donde se usaron un conjunto similar de variables, específicamente las variables vinculadas a los roles de género y actitudes hacia la violencia de género y a la homosexualidad, en una encuesta hecha en 2016. Entonces, la idea es replicar el análisis que hemos hecho en esta y en la anterior lección usando este nuevo conjunto de datos que puede descargarse desde el enlace que aparece en el documento que acompaña a esta presentación.